I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. ¿Cómo están? Bueno, esta es la clase, lo voy a subir también al YouTube principalmente para aquellos alumnos que no tienen acceso a la clase virtual que estamos haciendo todos los días miércoles. Así que lo voy a dejar allí en el YouTube. Pero es la misma clase, ¿no es cierto?, que estamos haciendo la clase virtual. Pero no olviden esto, yo me quedo en casa, es fundamental. Ojalá podamos antes de Fiestas Patrias salir de esta cuarentena, pero se ve difícil la situación, así que debemos de cuidarnos entre todos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Algo que ya estábamos viendo en las clases anteriores. Recuerden que habíamos visto la Constitución del año 33, posteriormente dentro de la Constitución del año 33 habíamos visto los gobiernos conservadores y posteriormente vemos los gobiernos liberales. Y dentro de los gobiernos liberales vimos la modificación a esta Constitución del año 33. Y de ello aparece lo que se denominan las leyes laicas, que es lo que vamos a ver hoy y que de alguna manera lo hemos conversado ya en clases anteriores. Entonces, ¿cuál es el aporte de las leyes laicas en el siglo XIX? Los liberales avanzaron en la separación entre el Estado y la Iglesia. Eh, Avanzaron hacia la separación, pero no había una separación aún. En la Constitución del año 33 decía que la religión era la católica apostólica romana. Recién en la Constitución de 1925 hay una separación total entre la Iglesia y el Estado. Pero los liberales, ellos consideraban que la Iglesia y el Estado debían estar separadas. No debía estar la Iglesia entrometerse en las cosas del Estado, ni el Estado entrometerse en las cosas de la Iglesia. Pero aún así, ¿no es cierto?, se van a proponer una serie de leyes que se van a denominar leyes laicas, que buscaron traspasar el Estado o al Estado funciones que estaban a cargo de la Iglesia, el registro del nacimiento, los matrimonios y las muertes. Eso va a ser fundamental, el registro del nacimiento, los matrimonios y las muertes. Recuerden algo que ya había comentado en la clase anterior. ¿Quién tenía el control del nacimiento? Era la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Quién tenía el control de los matrimonios? Era, o sea, de casarse, era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y de las muertes, en otras palabras, la defunción y enterrar a los muertos, era la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y qué pasaba con aquellas personas que no eran católicas apostólicas romanas cuando comienza a surgir o a llegar a nuestro país personas que venían de otros credos o otras religiones? No tenían nacimiento porque resulta que quien lo otorgaba el acta de nacimiento era a través del acta bautismal, de tal manera que si no era bautizado por la Iglesia Católica no existía. Los matrimonios para casarse tampoco podían existir. Y las muertes, y aquí lo otro es terrible, que las muertes, si alguien moría y que no era católico apostólico romano, no podía ser sepultado. Y al no poder ser sepultado, ¿dónde lo sepultaban? Ese era un gran problema. Entonces, con las leyes laicas aparece estos conceptos, ¿no es cierto?, que ahora quien va a controlar todo esto va a ser el Estado. De ahí se van a denominar leyes laicas. Entonces, ¿qué aspecto regulaba las leyes laicas? Y un poco lo que estaba aclarando. Aunque en 1865 se habían declarado la libertad religiosa, con las leyes laicas comenzó en Chile el proceso de secularización del Estado. ¿Qué significa secularización del Estado? ¿Ya? O secularizar. Vamos a ampliar aquí para que se pueda notar. Dice secularización, proceso social y político que separa los aspectos religiosos de las instituciones públicas. ¿Se entendió? Proceso social y político. Social porque cuando hablamos de nacimiento, todo eso social, político, la intromisión, ¿no es cierto?, en las cosas de gobierno, que separa los aspectos religiosos de las instituciones públicas. Entonces, eso significa secularizar. En otras palabras, pasar de lo que tenía la Iglesia Católica, ¿ya? Las cosas que tenía la Iglesia, pasan a el Estado. Y ahí aparece la que se denomina leyes laicas.
Y la primera ley que vamos a ver es la ley de cementerios laicos. Estableció que, independiente de su religión, los muertos podían ser enterrados en cementerios estatales. Antes de esta ley, los no católicos debían ser enterrados en cementerios especiales, y eso inclusive ni siquiera en cementerio. Se cuenta en algunos casos que las personas no tenían donde enterrarlos, enterraban porque si en un cerro o en algún lugar, un sitio iriazo, porque no tenían donde enterrarlo. E inclusive, bueno, en el cementerio general de Santiago hay un lugar donde los estaban para aquellos que no eran católicos y eran enterrados aparte. Y era bien particular porque, por ejemplo, todos al enterrarlo, lo enterraban, por ejemplo, eh, con la cabeza para un lado y el pie para el otro. Ellos lo enterraban al revés, a los que no eran católicos apostólicos romanos. Entonces, esto trajo un conflicto fuerte con la Iglesia Católica y una disputa, especie de disputa con los muertos. La Iglesia Católica quería mantener esto, además que era un negocio. Lo que ocurría que también que detrás de los templos católicos siempre había un cementerio y por lo tanto la Iglesia cobraba por enterrarlo allí. Y eso significaba también un negocio. Eh, la, otra ley laica, la ley de registro civil. Estableció que el registro civil sería encargado de llevar los registros de nacimiento, los matrimonios y las muertes, quitándole esa atribución a la Iglesia Católica. Ahora aparece, ¿no es cierto?, el registro civil, que para nosotros es nada más normal, ¿no es cierto? Cada vez que alguien nace, eh, inmediatamente es inscrito en el registro civil e inclusive en nuestro país es inscrito y se le entrega un número. El número, ¿no es cierto?, el RUT, que ahí aparece, ¿no es cierto?, el registro, el número de registro, y todos tenemos aquí en Chile, de tal manera, ¿no es cierto?, inclusive los extranjeros, ya una vez que adquiera la ciudadanía, también se le entrega, ¿no es cierto?, un número de registro, el registro civil, que va a ser un RUT, ¿no es cierto?, RUT único nacional. Pero en ese momento no, era la iglesia que tenía el control. En los matrimonios, ya les decía, ¿no es cierto?, era la iglesia, y por lo tanto eso era la que era válido. Con el registro civil, las personas van al registro civil, contraen el matrimonio, es un contrato entre un hombre y una mujer, así lo establece el Código Civil, de tal manera que hay un registro. Y no es necesario casarse por la iglesia para hacer el matrimonio legal. Lo legal es el registro civil. Y le quita de mano, ¿cierto?, el asunto de la muerte, que ya hemos hablado. Y la otra, la que tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, que es la ley del matrimonio civil, que establece que los matrimonios celebrados por el Estado tendrían validez legal, o sea, eso es lo legal, permitiendo además que las personas decidieran centrar su unión a partir de las normas de su religión. O sea, si se quiere casar o no se quiere casar, eso es, en la iglesia es otro problema. Entonces, se establecen las leyes laicas, la ley del cementerio laico, la ley del registro civil y la ley del matrimonio civil. En el caso del Domingo Santa María, presidente, y la secularización. Las siguientes fuentes primarias es un extracto de la carta escrita por el presidente Domingo Santa María, en donde cuenta sobre el rol de la secularización en Chile. O sea, Domingo Santa María va a hablar, ¿no es cierto?, por qué esta secularización. Dice, a hablar de laicizado, que es laicizado, hacer que una cosa sea laica o independiente de toda influencia religiosa. Ya eso un poco lo volvemos a explicar, ¿no es cierto? Quiere decir que la Iglesia Católica manejaba a todos, pero ahora pasa a instituciones del Estado. Entonces, haber laicizado las instituciones de mi país, algún día lo agradecerá mi patria. Esto no ha procedido ni con odio del fanático, ni con el estrecho criterio del anticlerical, que significa anticlerical, persona que está en contra de la influencia de la Iglesia en nuestra sociedad. ¿Qué está diciendo Domingo Santa María? No lo estamos haciendo, ¿no es cierto?, por ser ante la Iglesia o anticlerical, lo estamos haciendo por otra razón, y que algún día, dice, la patria lo va a agradecer. He visto más alto y con mayor amplitud de mira, o sea, no está viendo desde el punto de vista católico, sino lo está viendo como una función
del Estado. O sea, el Estado chileno tenía que tener ese control y no la Iglesia. El grado de ilustración y de cultura al que ha llegado Chile merecía que las conciencias de ciudadanos fueran libertadas de prejuicios medievales. He combatido a la Iglesia y más que a la Iglesia, a la secta conservadora, porque ella representa en Chile lo mismo que el partido de los beatos y pechoños, que significa beato, personas que muestran una religiosidad exagerada. ¿Quiénes son los pechoños? Forma popular de referirse a personas que demostraron su religiosidad golpeándose el pecho. En otras palabras, aquí, ¿no es cierto?, no va con aquellas personas que son demasiado católicas que habían en aquellos tiempos, y aquellos que demostraban su catolicismo, y que toda aquella reforma proclamaban que era prácticamente del diablo, satánica. No va contra eso, sino hacer de Chile un Estado moderno, un Estado en que la Iglesia o algún lugar, alguien o algún grupo no tuviera el control sobre lo que era el nacimiento, el matrimonio ni la muerte, sino que ese control estuviera en manos del Estado. El obstáculo más considerable para el progreso moral del país era, ¿no es cierto?, era importante para el progreso del país. Es una carta de Domingo Santa María a Pedro Pablo Figueroa, que la escribió el 8 de septiembre de 1885. Eso está en una adaptación, pero más o menos lo que él quiere y justifica el porqué, ¿no es cierto?, de estas leyes laicas, de por qué era necesario crear leyes que sacaran de la Iglesia Católica el dominio, ¿no es cierto?, lo que es principal, la vida, el matrimonio y la muerte. Eso significan las leyes laicas. Veamos acá, ¿no es cierto?, la ley del cementerio laico. Está el Cementerio General de Chile en 1900. El cementerio había sido creado por Bernardo Higgins, por lo tanto el cementerio general ya existía, pero estaba un control de la Iglesia Católica. Para los liberales, que aspiraban a la separación entre el Estado y la Iglesia, la ley de cementerios laicos fue considerada un gran avance, mientras que para el sector de conservadores fue un duro golpe. Hoy día nadie se piensa, ¿no es cierto?, que la Iglesia tenga el control de los cementerios. Si bien es cierto, la Iglesia Católica hoy es dueña de algunos cementerios, no aquí en Arica, pero en otras ciudades del país, sí, la Iglesia Católica tiene propiedad de cementerios, tampoco es obligación en estos cementerios que son católicos que todos los que sean enterrados ahí sean católicos. Y los cementerios, por supuesto, están hoy día aquí en Arica. El cementerio depende de la municipalidad. El cementerio general que está en Vicuña Maquena o al final de Vicuña Maquena, depende de la municipalidad. El cementerio San Miguel depende de la municipalidad. Y además hay unos cementerios, ¿no es cierto?, que hoy día también son privados, que son empresas que manejan esto. Pero a nadie se le prohíbe enterrar a sus muertos. Por el contrario, una persona cuando fallece en nuestro país debe ser sepultada en algún cementerio porque allí reúne las condiciones sanitarias para ser sepultado. Veamos cómo reaccionaron las personas religiosas a la ley de los cementerios laicos. ¿Cómo van a reaccionar? El historiador Ricardo Kreb dice que ninguna otra medida causó en aquel tiempo tan profundo impacto y tan escándalo como la laización de los cementerios. A los encendidos discursos en el Congreso y a las apasionadas polémicas en la prensa surgieron los actos de violencia. La exhumación de cadáveres. ¿Qué significa exhumación? Es cavar un cuerpo que se encontraba enterrado. O sea, empezaron esta gente, ¿no es cierto?, que lo enterraban los cuerpos, que no los sacaban de su tumba y los dejaban a la intemperie, o los tiraban a los basureros, porque lo habían enterrado en un cementerio y por lo tanto había gente muy que era católica y que decía que eso no debía hacer, entonces sacaban los cuerpos.
de cadáveres en plena noche, la sepultación clandestina, la intervención de la policía. Los católicos se sintieron heridos y sus sentimientos más íntimos y considerados perseguidos por el liberalismo usurpador. ¿Qué significa usurpador? Quienes se apoderan injusta y violentamente una propiedad o derecho de pertenencia a otra persona. Ellos consideran que esto era una usurpación de lo que se estaba haciendo. Se peleaban los muertos. Eh, los católicos negaban que los cuerpos de las personas que no eran católicas fueran, como decía, fueran sepultados en los cementerios. Fue un escándalo mayor en aquella época. La gente más católica, principalmente que estaba en el Congreso, el senador, etcétera, hacían fuertes discursos en contra de estas leyes. En los periódicos que eran conservadores, los diarios que eran conservadores, se publicaban artículos en contra de esta ley. Por lo tanto, trajo grandes conflictos. Hoy día a nadie se le ocurriría eso, pero en aquella época sí hubo un escándalo muy grande. Entonces, ¿cuáles son las actividades que ustedes van a hacer? A partir de los recursos de esta página, usted va a responder. A. ¿Consideran que la Iglesia perdió mucha influencia en la sociedad luego de las leyes laicas? ¿O sigue siendo una institución con poder en la sociedad de la época? ¿Por qué? Den por lo menos 2 ejemplos, ¿ya? Porque perdió la Iglesia influencia. Si yo le tratara de responder, ¿no es cierto? Si yo le ayudara, creo que sí, ¿no es cierto? Porque ya la Iglesia ya no tenía el poder sobre los nacimientos, no tenía el poder sobre la muerte, no tenía... O sigue siendo una institución con poder, sigue siendo hoy día una institución de poder la Iglesia Católica, sí lo es, pero ya no importa lo que la Iglesia diga, ¿ya? No importa, la Iglesia Católica puede decir algunas cosas, puede estar en contra de algunas leyes que se hagan, pero eso no significa que el Estado, ¿no es cierto?, a través de su organismo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, no significa, ¿no es cierto?, de que el Estado no va a hacer su rol o su papel. Lo va a hacer de todas maneras, independientemente de lo que piense la Iglesia Católica Apostólica Romana u otro organismo religioso. ¿Cuál era el objetivo de Santa María con las leyes que él propuso? ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo? Decía que básicamente, ¿no es cierto?, de ser un Chile un país moderno, un país distinto, no un país todavía apegado a leyes medievales. Es un poco lo que estaba planteando. ¿Y por qué la ley de cementerio laico tuvo efectos tan grandes en la sociedad de la época? Bueno, eso es lo que de alguna manera lo último que comentaba, porque tuvo tal efecto tan grande en la época. Jóvenes y señoritas, les recomiendo que ustedes vean y analicen a partir de lo que hemos hecho en clase y no busquen otra información. Si bien es cierto, lo pueden buscar, pero relacionado con lo que hicimos en clase. Bien, nos vemos la próxima clase, tal vez después de 18, y que disfruten lo que resta de semana.